Relatos cortos de terror. Número 1. El desafío del cementerio. Varias adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a casa y junto al resto de padres acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto. Relatos cortos de terror. Número 1. Golpes en el coche. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera hacia Quito cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los pequeños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cerca a Quito y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños aterrados no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haber hecho eso. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Relatos cortos de terror. Número 2. La mano huesuda. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele, pero de repente a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. «Está oscuro», dijo la niña. «No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor». La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palmando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó? Si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo. Relatos cortos de terror. Número 2. Yódulos. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que, durante una excursión, se perdieron. Tras varias horas perdidos, encontraron un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina, pero, desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo.
A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yódulos y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes, se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que les había llevado hasta allí se llamaba Yódulos, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yódulos que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugó a la pelota y se les escapó, y Yódulos fue a por ella. Llevó un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que el señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yódulos había desaparecido de la fotografía. Relatos cortos de terror. Número 3. ¿Quién apagó las psicofonías? Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente 6 meses. A mí el mundo del espiritismo, las psicofonías y demás me producen mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba, y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia: nunca lo escuchen a oscuras. En ese momento, para asustar a mi hermano, apagué la luz del cuarto del baño y él gritó: ¡enciende la luz! Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado al stop. Yo no fui, de eso estoy seguro, porque tenía el dedo en el interruptor de la luz, y mi hermano tampoco. Estaba dentro de la bañera y a más de 2 metros del portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé, y no estoy seguro de querer saberlo. Relatos cortos de terror. Número 3. Hay sitio para una más. Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó a Guayaquil en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos. Pero cuando Blackwell fue a la cama, comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la noche, oyó un coche llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podía arriba a una hora tan tardía. Bajo la luz de la luna, vio un coche fúnebre de color negro, lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él. Cuando Blackwell vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo: Hay sitio para uno más. Entonces el conductor esperó 2 minutos y se retiró. Por la mañana, Blackwell les contó a sus amigos lo que había pasado. Estaba soñando, dijeron ellos. Eso debe haber sido, repuso él, pero no parecía un sueño. Después del desayuno, se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de la urbe. A última hora de la tarde, él estaba esperando un ascensor que lo llevará de vuelta a la calle, pero cuando se detuvo en su piso, este se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo: «Hay sitio para uno más». Se trataba del conductor del coche fúnebre. «No, gracias», dijo Blackwell. «Esperaré el siguiente». Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos, y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado contra el fondo. Todas las personas que habían a bordo murieron. Relatos cortos de terror. Número 4. La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos.
Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En esa noche en particular, estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos, hablando sobre nada en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse en pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto, Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr. Pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron que se estaban comportando como unos bobos. No estaban seguros de lo que les había asustado, por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto, porque venía a su encuentro. Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo: «Intentaré tocarlo, de ese modo sabremos si es real». Se acercó y escudriñó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó, y de nuevo él y Sam corrieron, pero esta vez el esqueleto los siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto. Relatos cortos de terror. Número 5. Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes, cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. «Que descanse siempre en paz», dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos, así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso en pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí, congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y le preguntó: «¿Quién eres?». Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangró hasta morir.